Mira, pero llegó gozoso. Julio llegó gozoso. Tú estás gozando también. Antes de estar, mira, Julio, nosotros quisiéramos cerrar con una advertencia que luego de la asistencia de nosotros como representantes de Diario de 4 al almuerzo de ayer con el superintendente de banco. Yo no fui invitado. Eran 15 puestos para líderes de opinión que están presentes en varios medios de comunicación. Era una mesa pequeña. Yo quisiera decirle a los que quedaron fuera de la invitación que era por espacio. Espacio, no había. Mira la mesa ahí, mira la mesa. Que vayan a un espacio más grande. Bueno, es una sugerencia que se le hace. Se le puede hacer. Pero como... yo creo que yo algo sé de eso. Un poco, no, tú sabes, mucho. Un poquito. Pero como un poquito, poco. Sí, no. Julio es una autoridad. Así es. Julio es una autoridad en esa materia. Yo tengo un libro escrito sobre la crisis bancaria. Sobre la crisis bancaria. Que yo digo que no se va a repetir nunca jamás. Julio, a propósito de eso. Por los niveles. Nunca diga eso. Por la participación que tiene. Bueno, porque yo no puedo creer que luego de nosotros hemos podido recuperar la confianza en el sistema financiero con instrumentos que se han puesto ahí del desempeño en materia de supervisión bancaria. Todo eso es con verdad. la participación activa de la banca. Oye, Julio, todo por eso, efecto de esa supervisión, para que tú sigas, sí. Por efecto de esa supervisión de que él habla, se ha ejecutado un proceso de saneamiento del sistema financiero a través del cual se han excluido 17 entidades de intermediación financiera que no presentaban perspectiva de continuidad de negocios en el corto y mediano plazo. De estas, 12 fueron excluidas mediante el mecanismo de liquidación voluntaria, 4 a través de procesos de disolución y 1 a raíz de una fusión con otra entidad de su mismo tipo forzada por las autoridades. De las entidades excluidas por el mecanismo de liquidación voluntaria, 4 son bancos de ahorro y crédito, 8 son corporaciones de crédito. Financiera. Asimismo, de las entidades sometidas a procesos de disolución, 2 son bancos de ahorro y crédito y 2 son corporaciones de crédito. El fortalecimiento del proceso de supervisión para que lo sepa ha sido extensivo a las entidades de intermediación cambiaria, excluyéndose desde septiembre de 2014 hasta diciembre de 2018 21 agentes de cambio. O sea, es que el trabajo que se ha hecho. El trabajo ha dado resultados. Don Julio. Tú hablabas de un libro. ¿Cómo es que tú dijiste un libro? Ya, acabalo. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Sí, porque yo iba a decir algo. Pero no era para que... No me deja, yo leí eso. Eso lo distribuyeron. Ajá. Yo lo leí y vi los gráficos y vi todo. Y anoche, en el equipo mediático con Mozart, yo le decía, sí, ha mejorado y se ha fortalecido mucho la supervisión bancaria, la supervisión previsional, la capitalización del sistema financiero, los mecanismos de alerta temprana. Pero la naturaleza del sistema financiero en el capitalismo crea crisis cíclicas. Evidentemente, si las autoridades intervienen con antelación, esas crisis cíclicas pueden aminorar, amortiguarse o evitarse. Por ejemplo, ¿quién duda del sistema financiero de los Estados Unidos de América, que fue objeto de una gigantesca crisis que arrastró a medio mundo, o a casi todo el mundo, en el año 2008-2009? Hipotecaria. De la subprime. Comenzó con la subprime. Con la burbuja. Es decir, hay fenómenos que no lo creamos nosotros. Cierto. Hay fenómenos, nosotros estamos en una economía mundial globalizada. Hay fenómenos que impactan como un impacto externo, como un choque externo a la economía dominicana, que podrían producir disturbios. No se ha hecho hasta ahora. No ha pasado. Y ojalá no pasemos, como decía Hitler, 1000 años en
en crecimiento y en estabilidad. Pero yo sí advierto una cosa, eso solo se mantiene con una muy fuerte y muy autónoma supervisión bancaria. Cuando la supervisión bancaria está capturada, que anoche no lo iba a decir, pero en un momento, como estábamos hablando los tres, no lo mencioné. Una de las razones de la crisis del 2002 al 2004 aquí fue lo que se llama la captura de la supervisión bancaria. Ustedes no se olvidan que el superintendente de banco de esa época, sí, era un empleado de Benítez. De Benítez. Es decir, eso pasó. Un empleado, digamos, indirecto, porque ellos tenían un banco, el Banco de Exportaciones, sí, algo así que se llamaba, que fue absorbido por Benítez, y después lo ponen superintendente de banco. Entonces es muy importante la autonomía política, es importante, sí, la independencia, la fortaleza económica, la estabilidad de sus cuadros técnicos de la superintendencia de banco, y evidentemente por encima de la superintendencia de banco está el Banco Central, que al ser el rector de la política monetaria y financiera tiene una incidencia muy importante también. Cierto. Es esa combinación de elementos la que ha permitido que desde el año 2004, digamos, en adelante, se vivió un proceso de reforma, un proceso de capitalización de la banca, un proceso de incremento de la supervisión bancaria, mejoría de la supervisión bancaria. Pero yo no puedo decir que eso es eterno. Hay que estar muy vigilante de que eso se mantenga. Hay que estar detrás. Pasó una prueba crítica que fue la crisis de 2007-2008. Bueno, eso no fue... por suerte, el sistema financiero dominicano no tenía colocaciones en el mercado financiero norteamericano. Sí, ni viceversa. Sí. Ni viceversa. Sí. Pero... Julio, ¿tú sabes por qué yo te digo eso? Por lo que tú acabas de destacar, por la naturaleza misma del sector financiero. Porque claro, si bien es cierto que el colapso del 2003 fue por un mal manejo. Sí, pero provocó una situación no solo en el sistema financiero, sino a la economía. A la economía. Pero a diferencia... Sí, pero en esa ocasión, aquí no hubo un banquero que no fuera al toile. Todos estaban, Pedro, que las rodillas le temblaban por la situación que se creó. Sí, pero dices Julio, espantosa. Julio. Sí, yo no creo que ningún banquero ahora, por más la naturaleza que tengan, esa naturaleza del capital, de buscar una rentabilidad enorme. No creo que ponga en riesgo lo que se ha logrado ahora, que son esos niveles de estabilidad gracias al desempeño de la economía y de la política monetaria y financiera, pero al mismo tiempo a la supervisión directa por la participación de ellos. Julio, una cosa que yo creo, que uno ve los grandes países desarrollados y las reformas que han implementado, todos los procedimientos de Basilea I, Basilea II, acordados por ese banco, en el marco de ese banco y otros organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, evidentemente que ayudan, pero hay muchos procesos que uno tiene que ponerle la atención. Por ejemplo, los fondos de pensiones en este país, los bancos son los dueños. Sí. Por lo menos lo controlan. Son los dueños. Sí, no. Lo controlan, hasta el mismo nombre tienen. Ahora hay una nueva modalidad que son... pero eso está en proceso de revisión también. Las administradoras de fondos de inversión, las AFI llamadas. Es decir, el proceso de financiarización de la economía
va tomando nuevas formas y eso tiene que ser también atendido por la autoridad supervisora. No puede descuidarse. ¿Qué efecto puede tener A sobre B y B sobre C? En marcos... Un buen llamado de atención ese, sí. Es decir, no solamente es que es buena la supervisión, buena la capitalización, buena... Es decir, hay toda una serie de cosas que se han logrado y que se han logrado desde el 2004 con un programa intensísimo de transformación y mejoría de la superintendencia de bancos y evidentemente con la supervisión del Banco Central o la participación, no supervisión, porque no es que sea una entidad dependiente que en muchos países lo es. La superintendencia. La supervisión bancaria en Europa pertenece a los bancos centrales. No está separada, es un modelo americano el que nosotros tenemos, de separar la supervisión de la regulación. De hecho, por ejemplo, tú tienes el caso de España o de Francia, donde el Banco Central, el Banco de España y el Banco de Francia son directamente los que tienen la supervisión al sistema bancario. Es decir, quiero decir, no desdeño los avances que ha habido y la consolidación que ha habido, pero siempre hay que estar vigilantes. Vigilante, sí, claro. Aquí se han presentado estafas bancarias, no hay que mencionar nombres, pero la gente lo conoce y sabe cuáles son. Recientes, que han salido corriendo, inversionistas, etc. Pero están bajo control eso, cada uno de esos focos. Hay una cosa, por ejemplo, que yo lamento que no hay mucha información, y en la ley monetaria estableció un fondo de garantías de depósito. Yo no sé en qué está ese fondo de garantía de depósito. Yo no sé si los bancos están aportando la parte proporcional que ellos deben aportar de los ahorros que ellos reciben a ese fondo que lo administra el Banco Central. Porque mañana se presenta un problema y hay que liquidar una institución y hay un reglamento y hay una ley que dice hasta 500,000 pesos se devuelven todos los depósitos. Lo único que se tiene información, y ayer lo dio a conocer la superintendencia de bancos, es la provisión. La provisión. Otra cosa. No, pero eso es otra cosa. La Sí, provisión eso es otra cosa. Mira, Julio, pero tú acabas de hacer referencia a un asunto que yo sí creo que ustedes, los economistas de profesión, los que realmente tienen formación originaria en este asunto, pueden aportar. Y es lo siguiente. A nosotros en la crisis del 2007-2008, que fue una crisis, primero estalló, como todos sabemos, la burbuja hipotecaria y luego la burbuja financiera. Todavía, toda la economía occidental no ha podido superar eso. Está casi ya. Sí, pero todavía no lo ha podido superar 10 años después. Entonces, pero la República Dominicana salió indemne. Indemne por una razón. No, espérate. El crecimiento se cayó. Él cayó a 3.5, sí. De 7 cayó a 3. Pero estoy hablando ahora. Y eso con un financiamiento del Fondo Monetario que te permitía gastarlo en gasto corriente. Pero déjame hacerte, porque yo sí quisiera, que ahí sí ustedes pueden aportar muchísimo, los economistas profesionales. Indemne en el sentido de que una buena parte de las inversiones del público que se habían hecho en puestos en las bolsas de valores de América Latina, por ejemplo, las que estaban presentes con inversiones en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York o de Chicago, o en Londres, bolsas grandes, incluso en España, perdieron, muchos perdieron. La República Dominicana, como no tiene un sistema de bolsa de bolsa de valores activos, que transe acciones de propiedad de empresas de todo tipo, no solamente manufactureras, sino también de servicios, como los bancarios, no sufrió. Aquí no hubo pérdida. Pero, y eso es inexplicable, porque aún las bolsas de valores de los países pequeños de aquí del Caribe o Centroamérica, todas transan acciones, menos la dominicana, que solo negocia pagarés entre empresas, pagarés comerciales. Es lo que se negocia aquí en la bolsa. Una bolsa de valores que existe desde 1992.
Y ¿cuánto? 24 años después no han negociado todavía una acción. Eso nos ha protegido en cierta medida. El subdesarrollo de tu sistema financiero no es un valladar. Es decir, el hecho de tú ser muy pobre y con pocos instrumentos financieros, de baja bancarización. No problema de transparencia. Hay que someterse a la transparencia. El que se mete en bolsa de valores tiene que transparentarlo todo. Sí, bueno, es otra cosa, pero digo... Eso no es otra cosa, no, eso es lo fundamental. No, lo que yo Por creo, eso es que no ha habido aquí. Lo que yo creo es que este proceso de consolidación de la persecución al lavado de activos y con la nueva ley de lavado de activos y la necesidad de tú reportar de transacciones en efectivo, etcétera, te va a ir reduciendo el espacio para esa doble o triple o cuádruple contabilidad con fines de engañar al fisco, porque eso es lavado de activos. A mí no me digan que cuando tú recibes un dinero en efectivo por una mercancía y esa contabilidad tú la llevas separada de la contabilidad que tú le presentas a las autoridades fiscales, que eso no es lavado de activos, porque tú recibes un activo y no lo pasas por el circuito normal. Antes que se hacía, se depositaba en cuentas especiales en los bancos. ¿Se podrá hacer eso con la nueva ley de lavado de activos? No lo sé, creo que no. Creo que no. Por lo tanto, yo creo que eso va a facilitar que las empresas dominicanas vayan haciendo conciencia de que participar en una bolsa de valores es conveniente. Hay otro aspecto y es, la República Dominicana tiene una de las tasas de inflación más bajas de la región, que por cierto vi que en enero fue negativa, en menos 0.17, 0.2 casi. Con esa situación de baja inflación y tú miras las tasas de interés en el mercado financiero, son extremadamente altas. A pesar de que son históricamente las más bajas. De los últimos 20, 30 años. De los últimos 50 o 60 años. Históricamente. Últimamente han tenido un pequeño repunte. Un repunte por la incidencia del incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Pero cuando tú estás viendo que uno termina un año con menos de 2% de inflación y tú tienes una tasa de interés activa sobre préstamos hipotecarios y sobre préstamos... De 9, 10. De más, de 14. Hay hasta 14. Pero hay 9 también. O de préstamos, los préstamos personales están por encima del... Y los de tarjetas de crédito están como en 60 o 70. No, es terrible, sí. Entonces, ahí hay un aspecto que evidentemente la reforma financiera que se llevó a cabo en los años 90 y que postulaba como parte del consenso neoliberal la liberalización de las tasas de interés, no puede haber, digamos, no puede haber una regulación directa o una fijación directa de la tasa de interés como era antes por parte del Banco Central. Sí hay políticas que te jalan hacia abajo la tasa de interés. Sí. Y una forma de que la colocación en bolsa para las empresas sea atractiva es reducir más las tasas de interés. Reducir más la tasa de interés. Hay otra acción que va a tener una repercusión en los costos del país. Uno de los problemas que caracteriza a la economía dominicana es que la mayoría de las empresas que pueden obtener capital fresco y a costo cero mediante la venta accionaria en bolsa de valores, van a buscar el capital en los bancos. Lo que pagan por ese capital tienen que incorporarlo al costo. Lo buscan en bolsa de valores también. Pero lo que pagan por interés de pero eso tienen que incorporarlo al costo del servicio como de la papeles mercancía. Comerciales. Entonces, eso es un problema de costo de la economía dominicana
de competitividad. Sí, sí, ese es un problema serio que hay que enfrentar. Serio, que hay que enfrentar. Porque en la medida en que tú reduzcas el costo de capital o de financiación de las empresas para sus actividades comerciales, en esa misma medida va siendo más competitivo. ¿Qué hay que atender en ese plano? Electricidad. Eso es fundamental. El costo y la estabilidad del sistema eléctrico nacional es algo que afecta a la competitividad y que se está atendiendo y se debe atender. Costo del dinero y costo de transacciones. ¿Qué quiero decir con costo de transacciones? Bueno, aquí hay, por ejemplo, el transporte de mercancías, eso es dueño de una serie de individuos, porque ni siquiera voy a decir de sindicatos, porque no son sindicatos. Tú no puedes sacar de Jaina o de... Eso ha ido cambiando porque ya hay una sentencia. Sí, hay una sentencia, pero la situación se mantiene, Mozart. Sí, pero eso se irá... El monopolio del transporte. Pero se irán aplicando. Además, porque hacían falta... En unos camiones, que son camiones que parecen los trajo Colón. No, son desvencijados, sí. Totalmente. Sí. Óyeme, yo vi una pregunta que le hicieron al presidente Medina, creo que fue en la Cámara Americana de Comercio, cuando él repostuló en el 2016. Y la pregunta estaba muy bien fundamentada, parece que era alguien que estaba muy involucrado con el sector, que comparó el parque de transporte en camiones dominicanos, la edad promedio, 19 años, Sí. la edad promedio de los camiones. De los camiones. Y el rendimiento en términos de carga, en términos de eficiencia en el servicio con Panamá. Que no que sean camiones nuevos toditos, pero el de Panamá tenía 8 años en promedio. Imagínese. La vida de los camiones. Pero esas son cosas que tú, con la inspección técnica vehicular, vuelvo e insisto, que la hace el Intran o la regula el Intran, tú puedes lograr de que toda esa basura, porque son basura, ahora están importando taxis desechados de Corea. De Corea. Es una barbaridad. Oye, pero y está lleno está inundado la ciudad de chatarra. De carritos, uno amarillo, otro mamé. Chatarra, 2 días eso contaminación. Y contamina todo. Chatarra y consumo de aceite. Estamos convirtiendo en un gran solar de chatarra. Julio, mira, hay que hacer una paradita para... Pero vámonos a lo internacional. Y regresamos. Sí. Pero vamos a ir a lo internacional, ¿oíste? No de nosotros. Mira. Tenemos aquí a don Héctor. Sí. Don Héctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va, Héctor? En la marcha. ¿Todo bien? Sí, aquí hablando fuera del aire. ¿De acuerdo, marcha verde? Que siempre en una discusión con una dama hay que darle la de ganar, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Cómo es? Eso sí. En una discusión con una dama. Yo siempre de le política, de ganar economía. A la dama por razones de... Y de todo, de política. Incluso de sí. Esto lo acaba de decir que está en la marcha. Mira, Julio. La marcha verde. Mira, oye, Haití y Venezuela siguen mal. Haití está muy mal. Lo de Haití. Lo de Venezuela aparenta como que se está la correlación en una situación anormal totalmente. La correlación de fuerza se está expresando en Venezuela. Sí, lo que yo digo es el mismo acto jurídico que Guaidó encabezó, quitemos si fue bien hecho o mal hecho, de autoproclamarse o autojuramentarse, porque él no juramentó a nadie, él se juramentó. Él se juramentó en el Parque La Lira de allá. Como presidente interino, dice que a partir de ese momento él tiene un mes para llamar a la convocatoria de elecciones. Lo impuso, sí. Es decir, hoy es día 13, tiene 10 días para hacer las elecciones. No, de hecho, él incluso ha anunciado que en estos 10 días, que cae el día 23 de febrero, sí, dice que ese día va incluso a entrar la ayuda a Venezuela. ¿Pero cuál ayuda? Va a forzar la ayuda. Que va a entrar ayuda alimentaria. Yo vi la marcha de los guardias ayer.
y la La marcha milicia. de la milicia venezolana. Vayan a inventar. Y los chavistas se unieron. Y los chavistas en la calle también. Se unieron los chavistas. Y los chavistas en la Estaban calle. un poquito como en dos. Igual, Eso no va a ser tan fácil. Olvídense del tango, que siéntense a negociar con Maduro a ver lo que sale de ahí. Hay una nota, Julio. Hay una Para nota. que no sean ninguno de los dos, Julio, ni Guaidó. Hay una nota interesante. Esto que Maduro. decía Hay Julio. una propuesta que Uruguay. ha presentado el secretario general Además, qué insulso. de ese las muchacho, Naciones qué Unidas, flojo, el señor Guterres, que aparentemente está apoyada también por, digamos, esta tercera vía que se abrió con Uruguay, México, sí. el Vaticano, que también Sí, el Vaticano, apoya se ha abierto la mediación. esa propuesta, que es organizar primero unas conversaciones para llegar a un acuerdo político y de común acuerdo en las instancias en que cada uno se autolegaliza. Porque el problema es el siguiente: la Asamblea Nacional Constituyente no tiene nada de constituyente porque tiene 2 años ya. Una Asamblea Constituyente se elige para hacer una constitución. No es para estar permanente como otro poder alterno legislativo. Y la Asamblea Nacional está en desacato con una sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, es un lío que hay ahí, que para tú desembrollarlo tiene que haber un acuerdo político. Y sin ese acuerdo político entre los venezolanos. Exacto. No con un portaaviones en La Guaira, sino entre los venezolanos y sin la presión militar desde Colombia, que se busquen las soluciones que se haya que buscar. Es una elección general que incluya, porque Maduro acepta adelantar las elecciones parlamentarias. Sí, congresuales. Es lo que dice que yo fui electo hasta el 2025. No hay que hacer elecciones presidenciales, pero se puede buscar un bajadero. Sí. Ahora, eso es negociando y buscando soluciones. Evidentemente, la presión que ha montado el gobierno de los Estados Unidos es lo que ha llevado la situación hasta donde está ahora. Y lo peor de todo es de que están mandando ayuda humanitaria a un país que le cerraron todas sus cuentas. Una contradicción. Es decir, el haber embargado todas las cuentas de PDVSA, que es la fuente de toda la divisa. Después de un bloqueo como el que le tenían, porque desde antes le tenían. Pero ahora embargar las cuentas. Ahora es embargar cuentas. Inclusive, si algún país le compra petróleo a Venezuela, está el riesgo de ser sancionado por Estados Unidos. Sí, exactamente. Yo quisiera ver que sancionen a China o a Rusia porque le compre petróleo a Venezuela. Eso están fuera de sanción, pero lo que pasa es que lo que pasa es que hay 600,000 barriles. No hay exclusión, don Pedro. La normativa es general, no es general. Óyeme, el lío de la hija del dueño de Huawei, que ellos emitieron una orden de arresto que cumplió Canadá, es por violar las sanciones a Irán. Pero ¿qué tiene que ver China con una normativa de los Estados Unidos? ¿O es que esto es un gobierno mundial? De la misma forma, ese bloqueo con el petróleo venezolano, eso es ahogar a Venezuela. Eso es ahogar a Venezuela. Entonces, eso de la ayuda humanitaria es pura hipocresía. Porque, ¿qué más ayuda que 20 millones de dólares? Eso es lo que va a dar los Estados Unidos, ayuda humanitaria. 20 millones de dólares. Es una chiquita de colipa. No, eso en un barrio de Caracas. Que lo consume Caracas. Ahí estoy viendo un análisis de la BBC. Creo que fue Luna. Luna Valiente, sí, lo mandó. Donde ellos mismos admiten de que los datos que se están manejando a nivel internacional no son ciertos. No son ciertos. Que hay dificultades, que hay una parte de la población que está pasando mucho trabajo, pero que
la definición aceptada de hambruna no existe en Venezuela. Hay dificultad de acceder a muchos alimentos y medicamentos. Y ahora, con el cierre de las cuentas de PDVSA, ¿sabe cuánto fue que le quitaron en exportaciones y en cuentas? 23.000 millones de dólares. Entonces, hambruna hay en Haití. Sí. Ahí sí hay hambruna y nadie mira para allá. Ahí sí hay hambruna. No, eso no. ¿Dónde está el dinerito de Estados Unidos, de Francia y de Canadá? 5.000 millones de dólares le prometieron, sostenido, que se lo iban a poner ahí. Por cierto, yo recibí un video, hablando ahora de Venezuela, de una persona que dice que todo lo que usted ve en Puerto Príncipe, en Haití, en el interior, construido después del terremoto, todo, me dice, todo, carreteras, viviendas, fue financiado por dinero de Petrocaribe, que regaló Venezuela. Las carreteras. Regaló Venezuela. Regalado 4.000 millones de dólares. Sí. Ahora tienen un escándalo que se robaron un dinero. Bueno, es posible que se hayan robado, porque en Haití hasta el Banco Mundial le robaron. Y a las organizaciones religiosas. Sí. Pero ahí, dígame qué fue lo que puso Clinton. ¿Qué hizo la Fundación Clinton? Julio. Que andaba con un comité como enviado especial de Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron una zona franca en el norte de Haití, cerca del Cabo Haitiano, que no tiene ni una sola empresa. Quedó el parque vacío. Se quedó vacío. Invirtieron como 20 millones de dólares en infraestructura, pero no hay nada. Pero usted tiene el compromiso de buscar también a los inversionistas. Y había disque, yo me recuerdo, una promesa de empresas coreanas de textiles para crear 200.000 empleos en esa zona franca. Ahora mismo hay 200, 300 empleos. Julio, hay un tema también que no hace atractiva que vayan los inversores, que es la seguridad. Me contaba a mí un gerente de una empresa que ahora está en Miami. Ese funcionario está en Miami ahora. Me contaba que, por ejemplo, hay meses que tú gastas más en seguridad, el principal gasto de seguridad en Haití, para una empresa. Porque dice que hay lugares que no se atreven a ir en un vehículo porque lo asaltan. Y las agencias internacionales de prensa, esa realidad no te la cubren. O sea, de acuerdo, no está pasando nada, tiene que hablar con un empresario. Yo no tengo información de cuál es la situación específica de seguridad. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando yo era el encargado de la Comisión Mixta Bilateral del lado dominicano, yo hice un viaje a Puerto Príncipe y el embajador dominicano me dijo, no, aquí no hay delincuencia. Aquí no te atracan en la calle, nada de eso. Aquí lo único que secuestran y degüellan. Lo único. Casi nada. Lo único que pasa es que te secuestran y te degüellan. Sí. No, pero no hay atraco. No. Julio, y este punto ahora, que es un elemento nuevo en Haití, en la protesta. En la protesta ha surgido ahora la posición de que se vaya el presidente. Sí. En un estado, en una situación de confusión. ¿Y quién dirige eso? El problema de la protesta es que tocaron un punto de sensible porque le quitaron el agua y la luz a los ricos. Sí, porque cuando tú dices que te cortan el agua y la luz, es a los ricos. Pero mira, energía eléctrica tienen en Haití los ricos. Tienen plata. Agua potable tienen los ricos. Julio, ¿cómo es posible que nosotros, a unos cuantos cientos de kilómetros le están picando cerca de Haití, no sepamos quién origina eso? ¿Quiénes están detrás de eso? ¿Hacia dónde conduce no hay un líder movimiento? que salió ahí. Hay un dirigente opositor que dio el frente. Sí, pero aparentemente hay intereses económicos que subyacen. Que no están a la vista. Ligados a un sector eléctrico que hizo un contrato con el gobierno de Preval de 50 megavatios. Y con esos 50 megavatios dicen que gana 12 millones de dólares. No sé si son mensuales o anuales, no pueden ser mensuales. ¿Pero quién es que tiene? ¿Qué empresa que tiene esa? Un tipo ahí. ¿Un tipo? Sí. Localizado aquí. No, él vive allá, es un haitiano. Un haitiano.
haitianos. Entonces, que aparentemente el gobierno quiso Esos haitianos desmontarle. se meten Eso es una, porque a mí no me gusta repetirlo tanto. en materia de combustible, uno esa no gente sabe están a miles. si son bulos y mentiras y noticias falsas y hay de todo. Lo que sí es verdad es que esas movilizaciones en Haití están poniendo Financiada. jaque al gobierno. Sí. Sí. No, de hecho, hay una situación de ingobernabilidad en este momento en Puerto Príncipe, la principal ciudad. Y el caso de. ¿Ustedes vieron los videos de la manifestación? Sí. Pero gigantes. Gigante. Y van como 8 6 muertos. días sin producción. Y con que paraliza Campos todo. cerrados. ¿Y Lo que cómo está fue? perdiendo Haití. Estaciones de combustible cerradas. Sí. Lo que el día haciendo tiendas de abarrotes, supermercados cerrados. Quema de vehículos. Quema. Pedrea. Perdiendo todo. Y quemando 6 vehículos, días todo lo que Pero le consecutivos. cayeron a pedrar a la casa del presidente. Sí. Sí. A la Y casa dicen del que no, presidente. que el asunto es que salga el presidente. Pero Porque el presidente tiene 2 empresas que participaron del botín, dicen ellos. Ahora ese Dicen pejito. ellos. Mira, Pues yo no me meto en eso. ese es el cuadro Dicen que se ellos. debe ver en América Latina, fíjate. Pero ahí lo grave, pero escucha esto. lo grave es que la hipocresía internacional No mira para allá. No mira para allá. No. Haití no tiene crisis humanitaria. No. Haití no tiene Hambruna. problema de hambruna. Y República Insalubridad. Dominicana no corre ningún peligro con respecto a eso. Fíjate lo que es la desigualdad. Cuando la desigualdad. Una bomba Se de acaban de tiempo de escapar 10 millones. se acaban de ahí al lado. escapar 70 delincuentes de una cárcel. ¿Para 78. dónde tú crees que van? Lo soltaron. Ayer se escaparon. liberaron, la cárcel completa quedó vacía. Eso siempre pasa De cuando hay delincuentes de alta peligrosidad. Había 78 ¿Dónde tú ahí. crees que esté? Más Esos o menos. muchachos, más. ¿para dónde tú crees que En cogieron? ¿Para el Cuba. mar? En Cuba. Para el mar. Aquí. Están aquí. Para el mar. Pero ¿Cómo ese es un entraron? libreto. Para- en la- Eso es parte del Por libreto. los 390 kilómetros de frontera que tenemos. Eso es parte del libreto. Siempre que hay 390. incidentes, una de las cosas que Abren se las hace, cárceles. se negocian los presos. Se negocian los ¿Tú estás precios. oyendo? Esa delincuencia tiene capacidad ya. Cuando estos motines, ahí sacan los delincuentes. Sí. Y cobran, los que liberan a esos delincuentes cobran dinero. ¿Y dónde Así se van maneja a ese parar? cuadro. Nos dicen que cada vez que se le acortan los recursos a los que administran las cárceles para poder alimentar A los reos. presos, se inventan la liberación a no tener que alimentar. Julio, pero estaba viendo el cuadro de Haití, miren, y yo decía, señores, lo que es la desigualdad, cómo todas las cosas que para la desigualdad. En Francia se han estado celebrando las manifestaciones de los chalecos Tiene ya 6 meses. casi. amarillos, ¿verdad? En el incidente del sábado fue que una persona perdió un brazo No. Hay varios muertos. y, muertos. y heridos, Y ojos llevados. claro, pero se identifican. Fíjate que en cada caso se identifican. Pero mire, en España no creas tú que la cosa está buena. El presidente Parece que van a haber elecciones. Entonces en anticipadas. Haití, que vino a inventar aquí. ¿Cómo es la cosa? en Haití, fíjate, Tiene una situación Pero creada vamos a ya. concluir. Julio, Luis, oye ya, lo de ya Haití, él agotó el lo de Haití. El poco aprecio por Haití. Cómo los manifestantes los destruyen todo. O sea, no aman nada. Eso es terrible. Ellos dicen que después no Y eso te lo regalan. expresa a ti la desigualdad. ¿Sabes quién es la culpa de pobreza. De Basilio. Eso te lo Señores, expresa. señores, vamos al asunto. Sale el asunto, el desayuno. Sí, vamos. Señores, hemos concluido. Sí, Regresamos mañana. Dios mediante.